Maiteirory, Maisha. Y a esa mitad, Hina Yanendia Ponaco, Arapegua. Y Kwami, esa Hina, ni en Guera Guaranime, Heise yo Yava, Heise yo Abu. Vamos a conocer más sobre los antónimos y los sinónimos en guaraní y cómo se utilizan. Nei, yamba potañanarandu cape, towe, potei pa, potei vive, potei pa, pocoin mebe. Páginas 66 y 67 de nuestro libro de guaraní. Vaya recupero, hey peisa, tembia pona, amoñe, leo. Usurure belipe. Arahakupe tein me asayekwe, usurure belipe, mitanguera, oñemboi yoa, oyakuhango. Peisa hawite o hendu sapu kaiba, ñanandegoto. Nimborae calito, tuisañe monduipe, omombehupe tein oñemboaturu, haina, ñana apytepe. Upe maro, irunguera, oñemguatu, aguasu, agarrote, pope, pupe, omboipaite mboi, uperi rebu apope, oyahu yoa, mitanguera, usiru, ojai, mitan, cara, catu, no coita, celsa centurión, no jaiba. Ajai, con añe, eje y seba, escribe el significado de estas palabras. Arahaku, calor, dembehu, borde, orilla, Yemonduipe, con gran susto, Uaguazú, valentía, Uapope, con alegría, Asayecue, siesta, durante la siesta, Oñemboilloa, se revestían, Iñirungüera, sus compañeros, Ombo y Paité, hicieron pedazos, Sati, cristalino. Upeihei, Ajai, Yeumon Usirune Medupe, Hamoi, Miñe, Oye, Jaibuba, vamos a jugar, y dice yo ya te la hice a Buba, deje ocultar por las aguas. Vuelvo a escribir el texto en esta parte, ¿verdad? Vuelvo a reescribir, pero cambio las palabras subrayadas por sus sinónimos u antónimos según quede mejor. Nei, upe ya hambue, te envía por hambre, y peisa. Te envía por hambre. Amoñe, el leo, apellaré cojina, ni en Guera Guaranime, Abellareco, Baisa Paoñica tuya es Ambujendaisa, como podemos decir de otra manera, y cómo, cuál sería su opuesto, dice yo Abuba, sinónimos y antónimos. Arahaku, sinónimo para Ju y Mi, dice yo ya. Dice Abuba, antónimo Araroku, Rembehu, la tuya es Uke Abe. Oyo Abu, Bute, entonces Rembehu, centro sería entonces, no. Yemondui, ¿verdad? Su sinónimo. Agua sube sería lo opuesto. Dice yo agua. Agua sube, valentía, amiri, podemos decir también. Ajata sería entonces también, podemos decir otra forma de valentía. Pope con alegría. Y que tuya ya victoria y pope también se puede decir sinónimo. Y en sube sería tristeza, entonces sería lo opuesto. Santi, cristalino, también podemos decir saca. Ahí es cuando está turbia el agua. Oñemboi, oye a ojo, se quita la ropa, podemos decir de otra manera, ¿verdad? Oñemonde sería lo opuesto a llevar, y dice yo. Iñanguirungüera, sus amigos. Jovaiguacuera, ¿verdad? Sería entonces lo que los enemigos serían en este caso. Asayecue, asayepute. Pujarepute serían los Upehei. Apehei, jaeñe, yoayu, jaipuru, heise, yoyaba, ¿verdad? Digo oración y utilizo palabras sinónimas, ¿verdad? Entonces, utilizando sinónimos, ¿verdad? En este caso, como no estamos en una clase presencial, lo que van a hacer es escribir oraciones utilizando estos sinónimos en una hoja aparte, en su cuaderno. Entonces, utilizar estas palabras con sinónimos, ¿verdad? Estas palabras, entonces, utilizar oraciones pero en su cuaderno. A mí, por ejemplo, lo opuesto. Calor que te imita aguasundo que llega a bebi. Ha iñangiru katu y amiri, por ejemplo, ¿verdad? Y su amigo es miedoso.
Pecha a ella de poco a la pegua, aguche.